Un día de 1993, Jane Fonda iba en el coche con Michael Jackson cuando de repente le dijo algo sin pensarlo mucho. «Sé qué película deberías hacer. Peter Pan». Jackson se quedó en silencio. Luego Fonda lo miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Le preguntó con una intensidad que ella no esperaba. «¿Por qué dices eso?» Y antes de que pudiera responder, Jackson empezó a llorar, y entre lágrimas le dijo: «Tengo las paredes de mi habitación cubiertas de imágenes de Peter Pan. He leído todo lo que escribió J.M. Barrie. Me identifico completamente con él. El niño que nunca quería crecer. El niño que vivía en un lugar donde el tiempo no avanzaba. El niño que volaba». Eso era lo que Michael Jackson veía cuando se miraba al espejo, y lo que viene a continuación explica por qué. Para entender por qué el hombre más famoso del planeta se comportaba como un niño de 8 años cuando nadie lo estaba observando, hay que ir a donde todo empezó, no a Neverland, no a los escenarios, a una casa de 2 habitaciones en una esquina de Gary, Indiana, donde 5 hermanos compartían una cama, un baño y la misma esperanza de poder salir algún día de esa ciudad de acero y humo. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958, el séptimo de 9 hijos. Cuando tenía 5 años ya cantaba en la cocina, y su madre Catherine lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Cuando tenía 6, su padre Joe lo vio actuar en un espectáculo del colegio e inmediatamente reorganizó la vida entera de la familia alrededor de lo que había visto. A los 8 años, Michael era el vocalista principal de los Jackson 5 y ensayaba 5 horas diarias después del colegio. A los 10 ya había grabado en un estudio de verdad. A los 11 era famoso. Lo que eso significó en la práctica es algo que Jackson describió con precisión brutal en sus propias palabras, escritas en diciembre del año 2000 en una reflexión personal titulada «Mi infancia, mi sábado, mi libertad». Mi infancia fue completamente arrebatada. No hubo Navidad, no hubo cumpleaños. No fue una infancia normal, ni los placeres normales de la infancia. Todo eso fue intercambiado por trabajo duro, y luego añadió algo que explica todo lo que vino después. Recuerdo ir al estudio de grabación y había un parque al otro lado de la calle. Veía a todos los niños jugando y lloraba. Un niño mirando por la ventana de un estudio de grabación cómo otros niños jugaban libremente. Esa imagen tan específica y tan pequeña es la clave de toda la personalidad adulta de Michael Jackson. Porque lo que ese niño hizo durante los 40 años siguientes fue intentar de todas las formas posibles recuperar lo que estaba al otro lado de esa ventana. Cuando Jackson empezó a ganar suficiente dinero para construir su propio mundo, no construyó una mansión de millonario convencional. Construyó un parque de atracciones en 2.700 acres de tierra en Los Olivos, California. En las montañas de Santa Bárbara construyó Neverland Ranch. Había 2 montañas rusas, un carrusel, un Ferris wheel, rueda de la fortuna, un tren de vapor que recorría los jardines, un zoo privado con elefantes, jirafas, orangutanes y un flamenco, un cine privado con palomitas de maíz gratis para quien quisiera entrar, una sala de videojuegos, una piscina, un lago artificial, estatuas de personajes de Disney y de Peter Pan en cada rincón. Su hijo mayor, Prince Jackson, lo describió ante las cámaras australianas en 2026 con la exactitud de alguien que realmente vivió eso. Creciendo en Neverland con mis hermanos y mi padre, para nosotros era simplemente pasar el tiempo en familia, pero con el telón de fondo de elefantes y jirafas caminando de fondo.
Pasábamos mucho tiempo jugando juegos de mesa, leyendo libros, viendo películas. Era como tu propio Disneylandia personal. Y luego dijo algo que resume perfectamente lo que era tener a Michael Jackson como padre. Cuando jugaba con nosotros, de verdad jugaba con nosotros. Se ponía en el suelo y jugaba con los juguetes e inventaba historias. Ese detalle, ponerse en el suelo, importa más de lo que parece. Hay padres que juegan con sus hijos desde arriba, desde la distancia adulta de quien supervisa. Jackson no hacía eso. Jackson se ponía literalmente en el suelo, a la altura de los juguetes, y desaparecía dentro del juego como si él también tuviera 8 años y no hubiera nada más urgente en el mundo. Las personas que trabajaron con él describían lo mismo, una y otra vez, desde ángulos distintos. Un colaborador cercano que prefirió mantener su nombre en privado declaró: «Nunca he conocido a nadie que exhibiera simultáneamente la sabiduría madura de un adulto y las cualidades de un niño. Michael era auténticamente un niño. Fui con él a Disneyland un par de veces y sentado a su lado en una montaña rusa, Michael gritaba y yo también gritaba. Me hacía sacar al niño que llevaba dentro sin que me diera cuenta. Hacía que estuviera bien ser un niño a su lado. Ese efecto, ese campo gravitacional de infancia que Jackson generaba a su alrededor, era algo que múltiples personas describieron con el mismo asombro. Su presencia no te hacía sentir que debías ser más serio, más formal, más adulto. Al contrario, te hacía soltar lo que cargabas encima. Las bromas eran una parte central de todo esto. No bromas sofisticadas ni humor intelectual. Bromas de patio de recreo. Jackson lo confesó en una grabación de audio con el rabino Shmuley Boteach, quien pasó tiempo considerable con él a finales de los 90. Lo que más me gusta en el mundo es hacerle bromas a la gente. Lo hago todo el tiempo. Cargo bombas de mal olor y globos de agua. Y luego describió algo específico. Al terminar cada video musical, el último día de rodaje llenaba el set de olor a huevos podridos con las bombas de olor. Toda la sala apesta y se convierte en un caos, decía. Todos saben lo que estoy haciendo y saben cuándo ha terminado, y entonces salgo. La cantante Sieda Garrett, que grabó con Jackson el dueto I Just Can't Stop Loving You para el álbum Bad en 1987, compartió una historia que captura eso perfectamente. Mientras grababan juntos en el estudio, Jackson comenzó a lanzarle palomitas de maíz a la cara discretamente, intentando hacerla equivocarse en la letra. Quincy Jones, el productor, que no veía lo que estaba pasando desde su posición, comenzó a regañarla a ella por cometer errores. Jackson, al otro lado del cristal del estudio, se partía de risa. Garrett lo miró con cara de no poder creer lo que estaba ocurriendo. Jackson siguió rigiéndose. Esa escena, un hombre que en ese momento era el artista más vendido del mundo tirando palomitas de maíz a su compañera de grabación para hacerla reír en una sesión de estudio profesional, dice más sobre quién era realmente Michael Jackson que cualquier entrevista formal. Su amor por Disneyland era legendario entre quienes lo conocían bien. Iba disfrazado para que nadie lo reconociera, generalmente con pelucas, gafas de sol y atuendos poco habituales. Un amigo cercano describió una visita en particular. Jackson iba disfrazado de jeque árabe, con un traductor ficticio a su lado. Entraron a un restaurante dentro del parque. Había 2 señoras mayores de visita desde Inglaterra sentadas cerca. Su acompañante se giró hacia ellas y les dijo en perfecto inglés: «El jeque Majolini quería decirles que ustedes son mujeres muy hermosas».
Las señoras se ruborizaron. Jackson, perfectamente en personaje, asintió con solemnidad. Nadie en esa mesa tenía idea de que el jeque Majolini había vendido 400 millones de discos en todo el mundo. El gusto por los disfraces no era solo para Disneyland, era una forma de vida. Una de las cosas que más disfrutaba era precisamente eso, poder estar en un lugar público sin que nadie supiera quién era. No por miedo a la fama, sino porque le permitía ser, por unas horas, una persona completamente anónima que podía mirar escaparates, entrar a tiendas de juguetes, sentarse en un banco de parque, sin que el mundo entero girara a su alrededor. Era su forma de recuperar, aunque fuera por unas horas, la normalidad que nunca tuvo. Las tiendas de juguetes eran uno de sus destinos favoritos. Múltiples testimonios de personas que lo acompañaron en estas excursiones describen a Jackson caminando por los pasillos de jugueterías con la misma expresión de un niño de 6 años en su primer viaje a ese tipo de lugar. Elegía figuras de acción. Revisaba juegos de mesa. Se detenía largamente frente a los trenes eléctricos. Compraba cosas que le gustaban sin calcular si tenían alguna utilidad práctica para alguien de su edad. Porque para él, la utilidad no era el punto era el juguete en sí mismo. Cuando se habla de su relación con sus 3 hijos, Prince, Paris y Biggie, los testimonios de quienes los vieron juntos apuntan consistentemente en la misma dirección. No era un padre distante ni uno que delegara la crianza en asistentes y niñeras. Era un padre completamente presente cuando estaba con ellos, que se sentaba con ellos a ver películas, que les leía libros en voz alta, que cocinaba con ellos, que inventaba juegos. Prince, ya adulto, lo describió con estas palabras precisas. Siempre estaba en nuestro nivel. Quería que nos trataran como adultos, pero también tenía ese lado suyo, ese lado infantil, cuando pasaba tiempo con nosotros. En la pizarra de tiza que colgaba en la cocina de la mansión de Holmby Hills, los niños habían escrito con su letra infantil: «Amo a papá. Sonríe, es gratis». Esa pizarra, subastada en 2011 después de su muerte, fue uno de los objetos que más personas quisieron llevarse, no porque fuera valiosa en términos materiales, sino porque en 4 palabras, escritas por unos niños que lo conocían mejor que nadie, capturaba algo que toda la prensa del mundo había pasado décadas intentando definir. Sonríe, es gratis. Eso era Michael Jackson en privado, no el artista de los 400 millones de discos, no la figura pública perseguida por escándalos. Un hombre que le recordaba a sus hijos que sonreír no costaba nada, que les tiraba globos de agua a sus colaboradores en el último día de cada rodaje, que gritaba en las montañas rusas de Disneyland como si no hubiera mañana, que se ponía en el suelo a jugar con juguetes y a inventar historias, que lloraba en el coche de Jane Fonda cuando alguien le dijo que era Peter Pan. El propio Jackson lo explicó en 1980 en una entrevista para la revista Melody Maker, cuando todavía era un hombre joven y la fama todavía no había adquirido el peso aplastante que tendría después. Tantas personas creen que ciertas cosas son infantiles, pero los adultos no son nada más que niños que han perdido toda esa magia real al no notar, no cavar, no descubrir. Creo en eso profundamente. Cavar, descubrir, notar. Esas 3 palabras, elegidas por Jackson en 1980, son exactamente lo que los niños hacen de forma natural y que los adultos aprenden a dejar de hacer. Jackson nunca lo dejó de hacer, y en esa negativa a dejar de hacerlo,
En esa insistencia en preservar lo que él llamaba magia, hay algo que no es infantilismo ni evasión. Es, si se mira con la distancia suficiente, una forma particular de valentía. Porque en un mundo que le exigía que fuera siempre el rey del pop, siempre el producto, siempre la actuación, siempre el espectáculo, Michael Jackson eligió, en los momentos donde podía elegir, ser un niño jugando en el suelo con sus hijos, tirando globos de agua, gritando en una montaña rusa, llorando en un coche porque alguien finalmente le puso el nombre correcto. Peter Pan no quería crecer porque nunca jamás era el único lugar donde nadie lo obligaría a hacerlo. Michael Jackson construyó su propio nunca jamás en 2.700 acres de California, con jirafas y trenes de vapor y palomitas de maíz gratis. Y dentro de ese lugar, cuando las cámaras no estaban y los contratos estaban firmados y la gira todavía era algo del futuro, había un hombre que se tiraba al suelo a jugar y que recordaba, con una claridad que ningún adulto convencional hubiera podido sostener, lo que se sentía tener 8 años y ver el mundo por primera vez. Ese es el Michael Jackson que sus hijos llevan en el recuerdo, y es, quizás, el más real de todos.